Nunca imaginé que me encontraría aquí, mirando a un extraño en mi propia casa, sintiendo su extraña e inquebrantable atracción. Se llama Lucas y tiene 25 años, aunque parece más joven. Lleva unas semanas viviendo en el apartamento que alquilo, y cada día ha sido un poco complicado. Soy Sofía y tengo 50 años. Llevo 25 años casada con Tom, pero ya no es lo mismo. Tom y yo somos como dos barcos que se cruzan en la noche desde hace años, y la distancia entre nosotros parece crecer con cada día que pasa. No sé cuándo empezamos a distanciarnos, pero supongo que ya no importa. La chispa se apagó hace tiempo y nos hemos adaptado a una cómoda rutina, una que ya no me emociona. La conversación está rancia, la pasión se ha ido. Existimos más como compañeros de piso que como amantes. Todavía amo a Tom en cierto modo, pero no es el tipo de amor que acelera el corazón. Es más como una brasa silenciosa que se desvanece, obstinadamente aferrándose a su último calor antes de que finalmente se apague. Quizás por eso Lucas destaca tanto. No estoy segura de si él lo sabe, pero su presencia ha cambiado. Hay algo en mí, una silenciosa inquietud. No puedo quitarme una parte de mí que se pregunta si hay algo más en la vida que lo que he conformado contigo. Verás, no esperaba mucho cuando acepté alquilar el segundo apartamento. No buscaba un amigo ni una gran conexión. Pensé que solo otro inquilino, pero Lucas, bueno, no se parece a nadie que haya conocido. Cuando lo conocí, fue breve, solo un apretón de manos, un rápido intercambio de cortesías. Tenía un encanto especial, una confianza tranquila que me hacía. Yo, pausa. Recuerdo sus ojos, oscuros, intensos y tan llenos de algo que no podía reconocer. No había visto unos ojos así en mucho tiempo, ojos que parecían ver más que la superficie. No puedo explicarlo, pero esa primera mirada se me quedó grabada y me pregunté si él también lo sentía. Claro, me dije a mí misma que estaba siendo ridícula. Es solo un niño. Me recordé a mí misma. Estás casada, está aquí de alquiler, nada más. Pero a medida que pasaban los días, no podía ignorar cómo se desarrollaban nuestras interacciones. Empezaba con pequeñas cosas, solo una sonrisa cuando me veía o un saludo al entrar y salir del apartamento. Pero la forma en que me miraba a veces no era solo casual. Había algo más en ella, algo que perduraba demasiado tiempo y podía sentir mi corazón palpitar cuando sucedió al principio. Me convencí de que era imaginando cosas. Era halagador, sí, pero eso no significaba nada. Es joven, probablemente solo estaba siendo educado, pensé, pero en el fondo sabía que era más que eso. Había una tensión tácita que ninguno de los dos reconocimos, pero ambos sentíamos una especie de curiosidad tácita. Una parte de mí intentó apartarla para fingir que no existía, pero no podía negarlo. Lucas tenía una forma de hacerme sentir vista de una manera que no había sentido en años. Sin embargo, su atención, por inocente que pareciera, era refrescante como un soplo de aire fresco. Tom y yo ya casi no hablamos, y cuando lo hacemos, es sobre todo por el mantenimiento de la casa de Bills o alguna que otra pregunta obligatoria. ¿Qué tal tu día? Es bueno conmigo. Supongo que no hace nada del todo mal, pero algo ha estado faltando durante tanto tiempo. Ahora que casi olvido lo que se siente ser realmente querido, deseado de una manera que te hace sentir una opresión en el pecho de anticipación, de sentir que importas, y luego Lucas llegó a mi vida. Tal vez fue su juventud, tal vez fue su forma de comportarse, tan despreocupado, tan seguro, tan lleno de posibilidades, pero algo dentro de mí se despertó la primera vez que hablamos más allá de la típica charla entre caseros e inquilinos.
Necesitaba algunas reparaciones en el apartamento, así que fui Terminamos a ver hablando cómo más de lo estaba. esperado. Y mientras lo escuchaba hablar de su trabajo y de sus sueños, noté algo. Su voz era cálida, acogedora. Había una sinceridad, algo real que se sentía diferente a la típica charla informal y educada a la que estaba acostumbrada. No sé por qué, pero me encontré contándole más sobre mí que con nadie en mucho tiempo. Hablé de mi pasión por pintar, de mis grandes sueños que se desvanecieron lentamente a medida que la vida me dominaba. Había una vulnerabilidad en mí que no estaba acostumbrada a mostrar, pero de alguna manera con él me sentía segura, como si no me juzgara, simplemente me escuchaba. Era extraño, aunque, por mucho que apreciara su compañía y me abriera, también había una constante corriente subyacente de algo más. No podía controlar la forma en que nuestras manos se rozaban cuando me entregó una herramienta, la forma en que su mirada se detuvo solo un segundo, más de lo necesario. Fue sutil, pero estaba ahí y me dejó preguntándome si él sentía lo mismo. A veces me sorprendía mirándolo fijamente y luego rápidamente apartaba la mirada. Avergonzada, frustrada, ¿qué me pasa? Suspira. Pensaría que solo es un niño y que tú eres su propietario, pero en mi mente las preguntas no paraban ahí. No pude evitar preguntarme si había algo más en esta atracción, si había algo más profundo. Ambos lo evitábamos reconocer y honestamente no sabía qué hacer al respecto. No quería cruzar ningún límite. No podía permitirme pensar así, pero incluso ahora, con la distancia cada vez mayor entre nosotros, no era fácil olvidarlo. Y luego llegó el momento que me hizo darme cuenta de que no estaba imaginando cosas. Sucedió una noche cuando estaba sentada en el porche leyendo un libro. Lucas llegó a casa del trabajo y, al pasar junto a nosotros, nuestras miradas se cruzaron. Me sonrió con esa misma sonrisa que me hizo dar un vuelco el corazón, pero esta vez había algo más en su expresión, algo que me hizo sentir como si supiera algo, que yo, no algo, que me hizo querer saber más. Aparté la mirada rápidamente, con las mejillas sonrojadas, pero el momento se me quedó grabado. Sabía que no podía fingir más. Algo estaba pasando entre nosotros, aunque no lo estemos diciendo en voz alta. No sé qué saldrá de todo esto. Quizás nada, quizás todo, pero lo que sí sé es que, por primera vez en mucho tiempo, me siento viva. No estoy segura de a dónde va esto, ni de qué significa todo esto, pero empiezo a pensar que podría estar lista para descubrirlo. Al principio no le di mucha importancia. Lucas se había mudado para alquilar el apartamento, y eso era todo. Pero entonces noté algo extraño, algo que no podía ignorar. El alquiler, que vencía cada mes, parecía nunca pagarse. Al principio pensé que tal vez tenía problemas económicos o simplemente lo había olvidado, pero después de unas semanas me di cuenta de que no me ofrecía dinero en absoluto. En cambio, empezó a ofrecerme algo más que su presencia, su atención. Me ayudaba con pequeñas cosas de la casa. Al principio no era nada importante, arreglar un grifo que goteaba o cambiar una bombilla fundida, pero pronto se convirtió en algo más. Aparecía en mi puerta con bolsas de la compra cuando se daba cuenta de que no había salido en un rato, o me ayudaba a llevar cajas pesadas al ático sin que yo se lo pidiera. Y todo el tiempo me miraba con esos ojos suaves y pensativos, como si estuviera realmente interesado en cómo había ido mi día. Era como una presencia silenciosa y constante, y poco a poco empezó a llenar ese vacío en mi vida. No podía evitar notarlo. La forma en que me miraba cuando hablábamos, la calidez de su voz. Cuando me preguntaba cómo me sentía, me escuchaba de verdad, como si mis palabras le importaran. Era como si me vieran por primera vez en mucho tiempo. Había olvidado cómo se sentía eso,
Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más me daba cuenta de cuánto extrañaba que me escucharan, que me cuidaran de esa manera. Pero no era solo eso, era su forma de ser. Conmigo era diferente a lo que yo había hecho. Con Tom Tom estaba físicamente presente, pero no estaba realmente presente. Lucas, por otro lado, me veía y eso me hacía sentir algo. Me encontré volviéndome más consciente de las pequeñas cosas de su toque, cuando nuestras manos se rozaban al entregarme. Algo como la forma en que se detenía un poco más de lo necesario cuando estaba cerca. Por cierto, me sonreía, no solo de forma educada, sino de esa que hacía que mi corazón se acelerara un poco. Era sutil, casi imperceptible, pero podía sentirlo, una corriente de energía que parecía latir entre nosotros y no podía ignorarla. Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula, que solo estaba siendo amable. Sofía, me recordé a mí misma que no había nada en esto, pero en el fondo no podía quitarme la sensación de que tal vez no era solo amabilidad. Tal vez, solo tal vez, había algo más. Y Algo aunque que no intenté había sentido ignorarlo, en mucho una pequeña tiempo. parte de mí empezó a desear esos momentos con él, esas miradas fugaces y esos gestos inesperados. Una tarde, todo. Llegó a un punto crítico. Había estado sentada afuera, leyendo un libro cuando Lucas se me acercó y se ofreció a arreglar algo en la cocina. No era nada urgente, pero la forma en que estaba allí mirándome hizo que el aire a nuestro alrededor se sintiera denso de tensión. Se inclinó un poco más cerca de lo habitual, en voz baja, mientras me preguntaba sobre mi día. Y entonces, sin más, nuestras miradas se encontraron por un momento. Fue como si el mundo entero se detuviera. Sentí que mi respiración se cortaba, mi corazón se aceleraba. Su mirada no era solo casual, era intensa. Sentí que me miraba, realmente me veía de una manera que nadie más me había visto en años. El calor en mi pecho se extendió y no pude apartar la mirada. No estaba segura de qué era, pero podía sentir la atracción entre nosotros y me asustó. Esto ya no era solo un intercambio amistoso. Había algo más allí, algo peligroso. Sabía que no estaba bien, pero en ese momento no me importó. Solo podía pensar en cómo mi cuerpo respondía a su cercanía, en cómo mi piel se sentía caliente a pesar de que el aire a nuestro alrededor era fresco. Debería haberme sentido incómoda, me dije, pero no. En cambio, me sentí viva, más viva que en mucho tiempo. La parte de mí que había estado dormida durante años parecía despertar y no sabía cómo manejarla. No tenía ni idea de a dónde iba esto, pero sabía una cosa: se sentía como algo más que una simple conexión. No quería desearlo, pero lo deseaba y no tenía ni idea de cómo detenerlo. Ya no podía escapar. La atracción hacia Lucas era demasiado fuerte y por mucho que intentara ignorarla, estaba ahí, acechando bajo la superficie. Me sentía desgarrada, desgarrada. Entre los años que había pasado en mi matrimonio con Tom y la nueva e inesperada conexión con este joven, cada vez que intentaba distanciarme de Lucas para recordarme que estaba casada, que esto no estaba bien, la atracción parecía crecer. Cuanto más me alejaba, más me atraía. Y no era solo físico, sino emocional. Mi matrimonio, algo que antes apreciaba, ahora parecía un recuerdo lejano, como la sombra de algo que se suponía que traería alegría, pero que solo me dejaba. Sintiéndome vacía, Tom se había convertido en un extraño para mí, y las heridas emocionales que había enterrado profundamente durante tantos años comenzaron a aflorar. No me había dado cuenta de cuánto había anhelado atención, afecto y una conexión real hasta que Lucas llegó a mi vida. Me vio de una manera que Tom nunca me había visto. No solo me miraba, sino que me miraba a través de mí. Estaba claro que Lucas
También estaba empezando a sentir algo. Al principio era amable, educado, solo un inquilino que ayudaba con las pequeñas cosas por la casa, pero entonces su interés se profundizó. Empezó a hablarme como si yo importara, no solo como una mujer que podía darle un lugar donde quedarse, sino como alguien con sus propios pensamientos, su propia belleza. Era un nivel de atención que no había experimentado en años, y me encontré abriéndome a él de maneras que no había planeado. No había juicios en sus ojos, ni críticas sutiles, ni indiferencia, solo comprensión, empatía. Una noche, después de un largo día, Lucas y yo nos sentamos a conversar tranquilamente. La cocina estaba cálida. La luz del atardecer filtrándose por la ventana lo iluminaba todo con un suave resplandor. Mientras él hablaba de sus dificultades, de cómo no solo estaba luchando contra dificultades financieras, sino que también luchaba emocionalmente, sentí un cambio en mi interior. No podía explicarlo, pero al escuchar su vulnerabilidad, su honestidad, conectó con algo profundo. Dentro de mí era como si no estuviera. Solo al escuchar sus palabras las sentía. No eran solo sus luchas las que resonaban en mí, sino la forma en que él me veía. Por primera vez en años, sentí que me veían plenamente, no solo como una mujer mayor, ni solo como la esposa de alguien, sino como yo misma. Y en ese momento algo comenzó a sanar. No era la clase de sanación que proviene de resolver un problema o encontrar una solución, era más profunda. Era como si todas las heridas que había ocultado durante años de abandono y silencio estuvieran siendo aliviadas por su amabilidad. Su empatía era inusual, era crudo y real, pero, por supuesto, las cosas no podían quedarse solo en lo emocional. Había una tensión palpable entre nosotros, una tensión que ninguno de los dos podía ignorar para siempre. Una noche, mientras Lucas arreglaba una tubería que goteaba en mi cocina, el aire entre nosotros cambió. No sé si fue la tranquilidad de la noche, la cercanía, del espacio o algo más completamente, pero algo dentro de mí me decía que este momento era diferente. Él estaba parado más cerca de lo habitual. Sus manos rozaban las mías mientras me entregaba una herramienta. El roce se Solo un prolongó segundo más más. de lo necesario, y en ese segundo todo cambió. Mi corazón empezó a latir. La carrera y la habitación se sentían más cálidas. El aire entre nosotros se volvió denso, denso, con algo que no podía expresar con palabras. Pude ver cómo sus ojos se posaban en mí y supe que él también lo sentía. Pude sentir el peso del momento, el anhelo que se había estado acumulando entre nosotros durante semanas, y antes de que tuviera tiempo de detenerme, me encontré apoyada en sus labios, rozando los míos, y en ese instante todo lo que había estado conteniendo explotó. El beso fue eléctrico, cargado con el peso de todos los años de anhelo, todos los años de querer algo más de lo que tenía. También estaba lleno de culpa por mi matrimonio, por Tom, por cruzar la línea. No debería haberlo hecho, pero nada de eso importó en ese momento. Lo único que importó fue cómo Lucas me hizo sentir viva de nuevo, tan rápido como había comenzado. El beso terminó. Nos separamos, ambos, retirándonos. Nosotros confundida, podía sentir el temblor en mis manos, la oleada de emociones que no sabía cómo manejar, y Lucas no dijo nada, simplemente se quedó allí, mirándome con la misma confusión en sus ojos. Sin embargo, se había formado un vínculo, y ninguno de los dos podía deshacerlo. El beso fue más que un momento de pasión, fue un punto de inflexión, no había vuelta atrás. Ya no podía ignorarlo. Lo que pasó entre Lucas y yo no fue solo un error, fue una grieta en los cimientos de todo lo que había construido durante los últimos 25 años. Ese beso había abierto algo dentro de mí, algo que había enterrado durante tanto tiempo que casi lo olvidé.
Existía la calidez, la oleada, la innegable sensación de ser deseada. Era embriagador, pero también me aterrorizaba. Empecé a cuestionarlo todo: mi matrimonio, mi vida, los años que había pasado, conformándome con algo que ya no me llenaba. Tom no era un mal hombre. Había sido un buen esposo alguna vez, pero en algún momento del camino nos detuvimos. Intentar el amor se había convertido en rutina. La pasión se había desvanecido en obligación, y yo me convencí de que así era como se suponía que debían ser las cosas. Pero ahora con Lucas se sentía diferente, se sentía real, y eso me asustaba más que nada. Me dije a mí misma que me alejara para reprimir los sentimientos, pero el deseo tiene una forma de colarse cuando menos lo esperas. Y una noche todo se volvió demasiado. Lucas apareció en mi puerta, sus ojos oscuros con algo tácito. No había excusas, ni charlas casuales, solo un silencio denso, denso por la tensión. Ambos sabíamos por qué estaba allí, y, por primera vez, no quise resistirme. Lo dejé entrar, y en el momento en que la puerta se cerró tras él, todo lo demás se desvaneció. No dijo una palabra y yo tampoco. No había necesidad. Sus manos encontraron mi rostro, la forma en que sus labios se encontraron. Mío era crudo, desesperado, inevitable. Todas las semanas de miradas robadas, caricias persistentes y deseos tácitos llevaron a esto. No era solo pasión, era algo más profundo, algo que me hacía sentir viva de una manera que no me había sentido en años. La forma en que sus manos se movían sobre mi piel, la forma en que me sostenía, como si fuera algo frágil y precioso, era abrumador, lo era todo, pero incluso, en el calor, la culpa me carcomía en los bordes de la mente. Estaba traicionando a Tom, estaba entrando en algo que no podía deshacer, pero la verdad era que quería estar aquí, quería este momento, y por primera vez en mucho tiempo elegí algo para mí. Mientras la noche se extendía, envuelta en los brazos de Lucas, la realidad comenzó a aparecer de nuevo. ¿Qué había hecho? ¿Qué pasaría después? Mi matrimonio, mi vida, todo ahora pendía de un hilo. El equilibrio, pero por ahora, en la quietud de la noche, me permití quedarme, porque en sus brazos no era solo una esposa, una casera o una mujer que había pasado su mejor momento. Era yo misma, y casi había olvidado cómo se sentía. Era solo cuestión de tiempo antes de que Tom notara mi descuido al llegar tarde a casa, perdida en mis pensamientos, divagando entre conversaciones sin escuchar realmente. Podía sentir sus ojos fijos en mí, observando, estudiando, intentando averiguar qué había cambiado. Y entonces, una noche, finalmente me preguntó: ¿has estado diferente últimamente? ¿Qué pasa, Sofía? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Abrí la boca, lista para mentir, para quitarle importancia con alguna excusa sobre estar cansada o distraída. Pero el peso de todo, la culpa, el anhelo, el secreto que había estado cargando, se sentía demasiado pesado. No podía fingir más. Me di la vuelta, pero Tom no lo soltaba. Su voz estaba firme, pero había algo debajo, un miedo silencioso. Él sabía que tal vez no sabía los detalles, tal vez no con quién, pero él sabía, y por primera vez en años, vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Tipo que viene de darte cuenta de que podrías estar perdiendo algo que siempre pensaste que sería. Ahí estaba Lucas. Él había sido paciente, pero podía sentirlo. Su creciente frustración, su necesidad de más. Los momentos robados ya no eran suficientes. Él quería algo real, algo que no estuviera confinado a las paredes de mi apartamento, ni susurrado en la oscuridad de la noche. Y yo no podía culparlo. Una noche vino a mí, su expresión ilegible, pero sabía lo que venía antes de que hablara. No puedo seguir con esto ya. Sofía,
Necesito saber si vas a estar conmigo o si volverás con él. Su voz era tranquila, pero podía oír la tensión detrás de ella. Me estaba dando a elegir, Lucas o Tom, pasión o estabilidad, el pasado o lo desconocido. Quería hablar, pero no sabía qué decir. Había pasado tanto tiempo sintiéndome atrapada, anhelando algo más, pero parada aquí, frente a la decisión, me di cuenta de que no había una respuesta fácil. ¿Podría realmente dejar la vida que había construido por algo insegura? ¿Podría alejarme de mi matrimonio con el hombre con el que pasé 25 años, incluso si ese amor se hubiera desvanecido? ¿O era Lucas el nuevo comienzo que nunca sabía? Necesitaba el silencio entre nosotros extendido y pesado con todo, lo que quedaba sin decir, y en ese momento supe que eligiera lo que eligiera, nada volvería a ser igual. Me encontraba al borde de una elección. El corazón me latía con fuerza, la mente acelerada. Tom esperaba una respuesta. Su rostro era una mezcla de confusión y silencio. Desamor y Lucas. Lucas también estaba allí, sus ojos buscando los míos, esperando, tal vez incluso suplicando que diera el salto. Pero la verdad era que no sabía qué hacer con Tom. Había estabilidad, una historia compartida, una vida construida durante décadas, pero esa vida se había vuelto rutinaria, distante como una vieja canción que había perdido su melodía. Y entonces estaba Lucas, un incendio forestal, impredecible e intenso, haciéndome sentir cosas que creía haber olvidado. Me vio de verdad, me vio de una manera que nadie me había visto en años. Pero ¿podría bastar la pasión por sí sola? Respiré hondo, sintiendo el peso de ambos caminos presionándome. No había una respuesta correcta, no había un camino fácil hacia adelante. Tampoco elegir significaría dejar algo atrás, ya sea la comodidad de lo familiar o la emoción de lo desconocido. Tal vez susurré un adiós esa noche. Tal vez me marché eligiendo la vida que había construido, incluso si eso significaba perder una parte de mí misma, o tal vez, solo tal vez, me volví hacia Lucas, dejándome caer, abrazando un futuro que me asustaba, pero también me liberó. Supongo que algunas decisiones no tienen respuestas fáciles y tal vez, solo tal vez, algunas historias no tienen finales, solo nuevos comienzos.